las causas de las enfermedades crónicas, la importancia de la inflamación y de la inflamación no resuelta, o sea, la inflamación crónica y más específicamente la inflamación crónica subclínica sistémica, ¿no? Es una inflamación que está presente en intensidad moderada en el organismo de las personas y que tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Según sea, digamos, la condición de cada persona. Se ha trabajado mucho con las articulaciones. Bueno, cuando llega a cierta edad va a padecer artrosis, es sin lugar a dudas. Y después están los otros padecimientos como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes de tipo 2, las enfermedades autoinmunes, las inflamaciones crónicas respiratorias. Todo eso forma parte del paquete de las enfermedades de nuestro tiempo que no han tenido resolución y que no han atacado la causa, simplemente atacan los síntomas o los factores de riesgo que consideran que pueden llevar a esas enfermedades, pero que en definitiva no ha dado ningún resultado. La están implementando ya desde 1990 en adelante. Se detuvieron las muertes de estas enfermedades, que fueron muertes muy significativas, sobre todo en los años 60, 70, donde alcanzó su pico máximo, donde la enfermedad cardiovascular era la principal y sigue siendo causa de muerte, pero en esa época la intervención médica no existía como hoy, donde se intervenía al paciente y se podía incluso resucitar y ponerle un esteno o hacerle un bypass, hacerle operaciones de corazón abierto que hoy en día se hacen en abundancia. Y bueno, y con eso han conseguido salvar la vida de mucha gente, pero la morbilidad, o sea, la presencia de estas enfermedades es cada vez mayor, y eso es justamente porque no se ha atacado la causa y la causa está impactando cada vez más en la población. Si nosotros podemos ver en este esquema cómo un ácido graso muy importante que surge de la alimentación, que es el ácido graso linoleico, que es un omega 6, parte su síntesis principalmente de las semillas que conocemos de consumo o oleaginosas. Está obviamente presente en una grasa porque es un ácido graso. Se obtiene del maíz, se obtiene del girasol, de la soja, de todas las oleaginosas, de todas las semillas que producen aceite, ¿verdad? Pero también están presentes en las semillas en las cuales se alimenta a los animales confinados, ya sean aves o cerdos, en su mayoría, ¿tá? Entonces, el ácido graso omega 6 es esencial, el organismo no lo puede sintetizar, lo almacena en la grasa o en las células de acuerdo a la cantidad de omega 6 consumido, ¿no? Y eso involucra a las aves y a los herbívoros. Y por otro lado tenemos otro ácido graso esencial, que son los omega 3, que es el ácido alfa-linolénico, que se sintetiza en los vegetales y específicamente en las hojas verdes, en los cloroplastos, donde se encuentra en la naturaleza, y el consumo de estos dos elementos, semillas y hojas verdes, que lo hacen muy bien las aves, se sintetiza el ácido graso araquidónico, ¿no? De acá. Y a partir de las aves también y de los herbívoros sintetizan el EPA y DHA en sus tejidos, ¿no? Tanto las aves en su carne, en sus grasas y en sus huevos sintetizan ácido araquidónico, y también EPA y DHA, ácidos grasos omega 3. Si nosotros analizamos la naturaleza, vamos a encontrar estos ácidos grasos en una proporción igualitaria, ya sea en las aves como en los animales silvestres que se alimentan por su cuenta. Por lo tanto,
es como una norma o una regla que haya la misma proporción de omega 6 que de omega 3 en la célula de estos animales silvestres, salvajes, ¿no? ¿Qué pasa? El hombre, cuando se alimentaba de estos animales, también tenía esa misma proporción, obviamente, porque son ácidos grasos esenciales que no pueden ser manejados por el organismo, sino que tal como vienen en la alimentación son incorporados. Esto es muy importante porque si nosotros alteramos este equilibrio, van a ocurrir trastornos que veremos más adelante. Y es un poco lo que ha pasado en el siglo XX principalmente con respecto a la alimentación. La alimentación ha cambiado en el balance de estos ácidos grasos y ha sido la causa de las enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, podemos ver acá la cantidad de aceites vegetales consumidos a lo largo del tiempo, ¿no? De 1961 a 1990, el consumo de aceites, sobre todo en América del Norte, ha pasado de 30 gramos por persona por día, lo cual es impresionante, a casi 60. Acá, en este punto, en 1988, llegó al doble en 30 años. ¿Tá? Y como en todos los continentes, ¿no?, ha aumentado el consumo de estos aceites de semilla. Pero podemos ir a una gráfica anterior y vemos que a partir de 1926-27 empezó a incrementarse la producción y el consumo de estos aceites vegetales, que tienen una característica, ¿no? Tienen un muy alto contenido de ácidos grasos omega 6. Fíjense que en el 50 estábamos en 300.000 toneladas de aceite comestible vendidos, y eso iba para consumo de la gente. Indudablemente este ácido graso omega 6, porque omega 3 no tiene, va a impactar en cuanto a la inflamación, y eso es lo que veremos más adelante. Si vemos cómo ha variado también el consumo, lo que eran las aves que se alimentaban por su cuenta y lo que es ahora. Ahora los ácidos grasos omega 6 se utilizan a partir de las semillas y los aceites de semilla, aceites vegetales, no solo para el consumo, sino para fabricación de subproductos como mayonesas, panificados, grasas hidrogenadas. Todo eso lleva justamente a incrementar los ácidos grasos omega 6 en las células de las personas, sino que también de ácido graso araquidónico, que es el responsable de la inflamación, ¿no? En cambio, los ácidos grasos omega 3, que se producen en las hojas verdes, no son utilizados, y se ha bloqueado este tipo de ácidos grasos en la alimentación de los animales de consumo y también, por ende, en el hombre. Y eso va a producir un desequilibrio en las células del hombre, con abundante ácido araquidónico y muy poca cantidad de DHA. Si vemos los contenidos de omega 6 a nivel de los pollos de criadero, vemos que hay un 35,63% en este caso, porque acá lo que se han probado son diferentes proporciones de elementos en la ración, ¿no? En este caso el aceite de canola. Vemos que siempre hay un porcentaje muy alto de ácidos grasos omega 6 y muy poco porcentaje, un 2, un 3% de ácidos grasos omega 3 frente a 10 veces más, ¿no? 35, 34, 31, 33. Y eso
indudablemente hace que tenga una respuesta inflamatoria el organismo, no solo de los animales de consumo, sino de las personas que se alimentan de estos animales. Van a adquirir esta proporción y la van a reflejar en su organismo. El animal tiene una artrosis muy fuerte que no le permite ponerse de pie y desplazarse. Esta correlación entre el consumo de un exceso de ácidos grasos de tipo omega 6 que termina en la acumulación de ácido araquidónico en las membranas de las células de las personas, ha llevado a que la inflamación presente en el organismo sea importante. O sea, cada vez que se rompen células en diferentes tejidos, se va a producir una respuesta inflamatoria exagerada, ¿no?, que va a provocar, digamos, dolor, como es el caso de las articulaciones, y a su vez un pasaje a una fase crónica de la inflamación que determina ya un padecimiento que muchas veces es irreversible. Los lugares donde más frecuente se rompen células es en las articulaciones, a nivel de los músculos, que no tiene mucho impacto, pero cada vez que hacemos un ejercicio al cual no estábamos habituados, al otro día tenemos el resultado de la inflamación, de la rotura de las células musculares y una inflamación importante que a veces no nos permite ni mover, ¿verdad? Bueno, eso es debido justamente a la ruptura celular, liberación de ácido araquidónico y la producción de sustancias que llevan a esa situación. En el caso de las arterias coronarias, igual, el impacto de la contracción del músculo cardíaco, que es permanente, hace que la interna de las células endoteliares se rompa y se produzca un proceso inflamatorio que debería ser normal, pero como hay un exceso de ácido araquidónico, se produce una inflamación desmedida, exagerada, que no se resuelve y termina en fase crónica. Vamos a ver por qué no se resuelve y la importancia que tienen los omega 3 en esta situación. Entonces, si vemos estas gráficas a partir de 1911, no tenemos ningún evento particular, salvo que a partir de 1927, por ejemplo, empiezan a incrementarse las afecciones cardíacas generales y la enfermedad coronaria, mientras que la valvulopatía no tiene tanta importancia. Estamos hablando de que esto es porcentajes, son muertes de personas cada 100.000, ¿no? Entonces, vemos que la enfermedad coronaria a partir del 27 empieza a incrementarse de manera sostenida, en este caso hasta el 59. Y porque es debido justamente a la utilización de los aceites vegetales para el consumo, aceites de semilla con alto contenido de omega 6, y al confinamiento y la producción de pollos y huevos a partir de raciones balanceadas que no utilizan hojas verdes. Entonces tenemos concentración de ácidos omega 6 a partir de los animales de consumo, ¿no?, con la fabricación de raciones balanceadas, que se le agrega aceites vegetales también, ¿no?, a la ración. Y eso está impactando en la salud de las personas, no solamente por el consumo de animales confinados, sino también por el consumo directo de aceites vegetales de semilla, como el aceite de maíz, girasol y soja. Estamos hablando que el aceite de girasol tiene el aceite de girasol tiene un 70% de omega 6 y no tiene omega 3. Y el aceite de maíz un poco menos, un 65%. Y el aceite de soja un 55%. Entonces, eso va a impactar en el proceso inflamatorio en cada persona, ¿no? Y el consumo habitual, porque por lo general el consumo es diario, entonces nos va a llevar a estos padecimientos. Fíjense que acá estamos en 1960, pero esto se dispara muchísimo más en la época actual. Es simplemente para que vean cómo se inicia y con la intensidad que se manifiesta. Vamos a ver un poco, aparentemente esto es medio complejo, pero no, es muy simple. En la dieta,
que es la parte de arriba, encontramos los aceites presentes en las semillas y presentes en las hojas verdes. Decíamos que las semillas contienen abundante omega 6, como vimos el girasol, el maíz y la soja. Y las hojas verdes tienen el alfa-linolénico, que es un omega 3. Todos ellos se van a transformar en el organismo de las aves, de los animales, se va a transformar en ácido araquidónico y EPA y DHA, que son omega 3. Estos ácidos grasos se ubican en la membrana fosfolipídica y cada vez que se rompe una célula se inicia el proceso defensivo, o sea, la inflamación, por un lado, con la producción a partir de dos enzimas principalmente, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, los productos inflamatorios que van a tender a disminuir los riesgos de infección, inducir la reparación, evitar la pérdida de sangre, evitar el movimiento del miembro o de la zona lesionada, y eso se genera a través de una prostaglandina, que es la E2, que produce edema en el sitio de lesión, produce vascularización, por eso queda rojo, el edema hinchazón, genera hinchazón, y vascularización para que puedan llegar las células de defensa al sitio y producir la reparación, y también una sustancia que es el tromboxano A2, que lo que hace es aumentar la agregación plaquetaria, producir vasoconstricción para evitar la pérdida de sangre o contener la pérdida de sangre en el sitio de lesión. También se libera por la lipoxigenasa un quimiotáctico que es el leucotrieno B4, que va a convocar en la zona a las células de defensa, los glóbulos blancos, al sitio de la lesión. Este es el proceso inflamatorio, y cuando es agudo es un proceso rápido, intenso, que tiene estas características que expliqué recién, y después entra en juego la presencia de los omega 3, EPA y DHA, que producen sustancias que revierten este proceso y lo que hacen es inducir a la reparación, a la resolución del proceso inflamatorio agudo y la finalización del mismo. O sea que la presencia de los omega 3 es muy importante, porque si no están, la inflamación continúa y no se resuelve. Si la inflamación no se resuelve en fase aguda, pasa a fase crónica. Y la fase crónica es el involucramiento de las células de defensa y la producción de citoquinas proinflamatorias, que son las responsables justamente de esta enfermedad cardiovascular, del cáncer, de todo este tipo de afecciones crónicas no transmisibles, ¿no? Que después vamos a ver en detalle y en particular qué es citoquina y qué es lo que produce. Entonces, en una dieta antigua, normal, donde la cantidad de omega 6 y omega 3 era la misma, el proceso de inflamación y resolución está perfectamente funcionante y va a lograr la reparación de los tejidos de una manera normal, sin encontrarnos con la situación de la inflamación crónica, ya sea a nivel de las articulaciones, a nivel de las arterias, como el caso de las coronarias, o a nivel de todo el organismo, ¿no? Porque el impacto es inflamatorio, es a nivel de todo el organismo.